Y tras la medida de coerción impuesta la noche de este martes por el juez José Alejandro Vargas de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional contra Alexis Medina y otros 10 imputados por estafa al Estado, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PEPCA, Wilson Camacho, insistió en que se le debe poner fin a la impunidad. En ese sentido, sostuvo que los corruptos se deben procesar y castigar bajo el entendido de que no solo se roban el dinero de todos, sino también que se roban la salud, educación, las oportunidades de desarrollo, la calidad de vida y el tiempo. Pueden robarnos hasta las esperanzas. Hay que procesar y castigar a los corruptos. Hay que poner fin a la impunidad. Así lo expresó Camacho en un tuit que colgó a las 10:24 de la noche, a 2 horas de la decisión del juez. ¿Apoya usted la opinión del procurador Wilson Camacho cuando dice que si un corrupto roba dinero, también nos está robando salud y educación? Cualquiera que sea su opinión, déjamelas en los comentarios. Quiero adelantar que primero los dominicanos debemos sentirnos muy satisfechos de tener un Ministerio Público independiente. Que debemos, qué buen trabajo el de el director de la PEPCA, Wilson Camacho, la directora de persecución, Jenny Berenice Reynoso, y de todos los fiscales que trabajaron en ese caso. Pero también tenemos que sentirnos muy satisfechos de contar con jueces como el magistrado José Alejandro Vargas, que ya hablaremos de sus condiciones. Pero también, y esto es lo más importante de todo, es que en la decisión de ayer tienen también mucho mérito todos los dominicanos y las dominicanas que se vistieron de verde y salieron multitudinariamente a reclamar fin de la corrupción, fin de la impunidad y justicia independiente. Qué bueno, esos mares verdes de gente que salieron a decirle al gobierno: no toleramos más robo, no toleramos más impunidad. Y después de advertirse a los vestidos de verde que la reacción del gobierno de entonces fue atacar a todo el que se vestía, prohibir que la gente entrara a edificios públicos si llevaba algo verde, hasta un desfile del 30 de marzo en Santiago, atajaron a todo el que llegó a ver el desfile vestido de verde o con algo verde, no lo dejaron pasar. Es decir, en lugar de hacer lo que le estaba diciendo al pueblo que hicieran, esa fue la actitud que tuvieron, porque tenían una prepotencia que pensaban que iban a estar en el poder para toda la vida. Y bueno, quien ganó fue el PRM, quien ganó la presidencia fue Luis Abinader, pero quien le asestó esa derrota al régimen anterior fue el pueblo dominicano. Y los que están ahora en el poder no deben ni pueden olvidar eso. Ese Ministerio Público Independiente que por primera vez vemos que llega un presidente, desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Que llega un presidente y no nombra Procurador General de la República a un canchanchan, a un amigo, a un compañero de partido, sino a una persona de la que no conocía, pero con todos los evidentes méritos para desempeñar esa importante y delicada función en la sociedad. Y ahí está la magistrada Miriam Germán Brito, Procuradora General de la República. Y miren dónde están ahora los que intentaron, los que la espiaron, intentaron difamarla, la atropellaron, porque no resistían a una persona honesta como juez de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, que esto es un mérito de mucha gente, pero yo pondría en primer plano a cada ciudadano y a cada ciudadana que salió a la calle a reclamar justicia independiente y luego fue a las urnas
a que eso se materializara. Los que hoy tienen el poder no es un poder para siempre. Y la utilidad social que tiene la decisión de ayer es que no solamente se dirige a una necesidad que es castigar la corrupción pasada, sino que va a una necesidad aún mayor, que es servir de vacuna para las autoridades actuales. Porque ahora cada funcionario del actual gobierno tiene que tener ese espejo con una cañuela bien grande y verse ahí todos los días, que se vean todos los días en ese espejo. Esto tiene, señores, la justicia castiga no es porque se venga del que ha hecho algo malo, no por venganza. La justicia es más preventiva, porque el castigo a lo mal hecho, el castigo al delito, el castigo al crimen, está dirigido a persuadir a los que puedan cometer hechos similares de ahí en adelante. Que quede claro ese mensaje que está implícito en lo que pasó ayer. Y repito, es apenas una medida de coerción. Pero aún tratándose de eso, queda claro que sí hay un cambio que lo trajo la gente. Bueno, Uchilora, y el cambio está ahí. Hay que decir sobre la frase, antes de poner el material que tenemos para este bloque y que se nos acabe el tiempo, decir que el material, que la frase que mencionábamos del señor Guterres, que decía que la corrupción es criminal e inmoral, en la República Dominicana naturalmente es inmoral, pero muchas prácticas de corrupción no son criminales porque no están incluidas en el Código Penal. Eso pasa, por ejemplo, con el tráfico de influencias, que en una parte importante de los países donde la corrupción está debidamente proscrita por las leyes, el tráfico de influencias no solo es ilegal, sino que también tiene sanciones y sanciones criminales. Entonces, es una de las tareas pendientes. Ya logramos, digamos, un paso hacia la justicia independiente, la regulación adecuada de los asuntos que tienen que ver con la corrupción. Es un tema, reitero, pendiente, necesario para poder perseguir este tipo de actos. Con ello, vamos a ponerle producción el corte que tenemos acerca de la decisión de ayer del juez Vargas. Juan Alexis Medina Sánchez, Francisco Pagán Rodríguez, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez. El juez entiende que hay mérito suficiente para que ellos vayan a cumplir prisión preventiva por 3 meses. 3 meses. Ordenando su revisión para el 1 de marzo del año 2021, disponiendo que sea el tercer juzgado de la instrucción que tenga a su cargo el control de la fase preparatoria, y ordenando a la vez que los imputados cumplan esta medida en el CCR San Cristobalense, tal y como era solicitado el Ministerio Público, que es una cárcel del nuevo modelo penitenciario. Con respecto a Julián Esteban Suriel Santos, José Dolores Santana, Carmona Huacal Bernabel Méndez Pineda, el juez también está ordenando prisión preventiva. La prisión preventiva de Julián Esteban, el juez la fundamenta en esa posesión ilegal de un fusil y 2 armas de fuego. José Dolores Santana, Carmona Huaca Bernabé Méndez Pineda, el juez está dictando en su contra la prisión preventiva. Bueno, como ustedes ven, ese fue el momento en el que el juez fue determinando cada una de las medidas que impuso. En definitiva, el juez está enviando a 7 de los imputados a prisión, 3 quedan con medidas de coerción, con arresto domiciliario, y 1 va a su residencia. Alexis Medina Sánchez, Fernando Rosas, Francisco Pagán, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Juan Bernabé Méndez Pineda,
José Dolores Santana Carmona y Julián Esteban Suriel deberán cumplir 3 meses de prisión preventiva, que sería revisable el día 1 de marzo, mientras que tiene prisión domiciliaria con brazalete electrónico, vigilancia, impedimento de salida y pago de una garantía económica de 10 millones de pesos mediante la modalidad de contrato Carmen Magalis Medina, Lorenzo Wilfredo, Freddy Hidalgo y el excontralor Rafael Hermosén. En tanto que al imputado Domingo Antonio Santiago Muñoz le imponen presentación periódica solamente. Estas son las medidas, Uchilora y Carolina, que ha tomado el juez, que valoró, tuvo una parte introductoria, y de esa parte introductoria donde se refiere, por ejemplo, a Alexis Medina, que habla de que mandaba más que cualquier funcionario público, donde se refiere a las armas que poseía, que aquí mismo hablábamos de ese tema, que cómo se explicaba que una persona tuviese un fusil en su residencia. El juez le pregunta lo mismo a Julián Esteban Suriel. También, por supuesto, el tema de la hermana del presidente, del expresidente, donde él hace una referencia a que no le gusta enviar mujeres a la cárcel. A Francisco Pagán, que le dice que daba el pecho, que hizo lo que otros no se atrevían a hacer, y mencionó ahí a Chanel Rosa, como que lo mencionaba hace un momento Carolina Santana. Vargas dictó 3 meses de prisión preventiva como medidas de coerción a los imputados de la operación Antipulpo acusados por el Ministerio Público de cometer corrupción administrativa contra el Estado por un monto superior a los 4.700 millones de pesos